Muy bien, continuamos entonces con nuestro tiempo de meditar en cuanto al pasado, ¿no? El pasado y pensar en hombres y mujeres de Dios que tuvieron que aprender a dejar atrás el pasado para poder avanzar adelante. Y estamos hablando de Moisés, ¿no? Y dijimos que Moisés había recibido la mejor instrucción religiosa en su casa materna, la mejor instrucción a nivel cultural y de estrategia militar en el palacio. Pero en un momento de la vida pasó algo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Éxodo nos describe que un día Moisés sale y de repente ve que un egipcio está golpeando a un hebreo, a un judío, y de repente entonces Moisés se indigna mucho por eso y agarra y mata al egipcio. Y cuando lo mata, esconde su cuerpo en la arena. Bueno, pasó. Pero al día siguiente dice la Biblia que Moisés ve a dos israelitas que están peleando entre ellos y Moisés los exhorta y dice, no, no está bien que se peleen entre ustedes que son hermanos. Y entonces uno de los israelitas le dijo a Moisés, ¿quién te ha puesto por juez sobre nosotros? Le dice, ¿acaso quieres matarnos como mataste al egipcio? Y eso fue un momento muy difícil para Moisés, ya que Moisés tuvo que darse cuenta de que su crimen había sido descubierto. Y Faraón en ese momento, al enterarse de lo que había pasado, también procura entonces matar a Moisés porque realmente podía llegar a generar un problema. Y entonces Moisés tenía que huir. En ese momento Moisés tenía 40 años y Moisés tenía que huir al desierto. Y allí en el desierto pasó de ser el hijo de la hija de Faraón a ser un don nadie, a ser un simple pastor. Un hombre que trabaja simplemente en el desierto cuidando ovejas. Y allí a esos 40 años Moisés recibió una nueva educación. Ya no la religiosa que tuvo en su casa, ya no la cultural o militar que obtuvo en el palacio, ahora recibió otra instrucción que era la vida en el desierto. Era cómo pastorear un grupo de ovejas en el desierto, cómo conocer esos lugares del desierto. Todo eso era preparación para su vida. Pero de repente nuevamente, el Señor mueve toda su vida y de repente también Dios los llama nuevamente a través de una zarza ardiendo y le dice, Moisés, yo soy Jehová, yo soy Jehová, el autoexistente, el que es, el que fue y el que será. Y entonces le pide a Moisés que ahora vaya y libere a su pueblo de Egipto. Bueno, Moisés tuvo que aprender mucho en cuanto a dejar el pasado. Fíjense por favor en Hebreos capítulo 11, allí hablando de los héroes de la fe. Hebreos 11, en el versículo 24, dice, por la fe, leo el 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Bueno, Moisés tuvo que aprender a dejar atrás el pasado. ¿Qué involucraba ese pasado para Moisés? Bueno, Moisés tuvo que aprender a dejar su proyección personal. Él era príncipe en Egipto. Seguramente le hubiesen ocupado un cargo importantísimo dentro del imperio, pero él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él dejó su proyección personal. Moisés también tuvo que dejar sus oportunidades, porque él tenía grandes oportunidades. Hay historias seculares que cuentan de que realmente él llevó a cabo grandes conquistas con el ejército de Egipto. Él dejó atrás las oportunidades. Tuvo que dejar atrás las posibilidades, quizá también hasta ser heredero al trono. Era una posibilidad, la dejó. Tuvo que dejar atrás su posición como hijo de la hija de Faraón, sus privilegios. Pero sobre todo tuvo que dejar atrás su mala conciencia de haber matado a un hombre, al egipcio. Tuvo que dejar atrás esas cosas. Hasta que él pudo dejar todas esas cosas, no pudo ser el gran Moisés, el libertador, el que fue considerado. A ver, acuérdense la pregunta del israelita. ¿Quién te puso por juez? A después ser considerado como
como uno de los grandes hombres referentes para el pueblo de Israel, aún en la época de Jesús. Ellos siempre decían que Moisés es nuestro padre y sin embargo, en su momento lo despreciaron también a Moisés. Pero Moisés tuvo que dejar atrás todas estas cosas. ¿Por qué? Porque él tenía puesta la mirada en el galardón. Él tenía puesta la mirada en el premio. Y entonces cuando dejó atrás estas cosas, entonces pudo ser el libertador de Egipto. Pudo ser aquel que llevó a su pueblo por el desierto y los llevó hasta las puertas de la tierra prometida para que disfrutaran de todas las bendiciones del Señor. Pero él tuvo que aprender a dejar atrás el pasado. Otro personaje más, Gedeón. Gedeón se menciona en Jueces capítulo 6. Se menciona de que en un tiempo en que los madianitas estaban allí invadiendo la tierra, de repente dice la Biblia que Gedeón se encontraba en un lugar escondido, ¿sí? Estaba en un sótano y allí él estaba allí como trillando, estaba limpiando un poquito el trigo, sacando la cizaña, estaba zarandeando el trigo. Acuérdense que la época de los jueces fue una época muy particular, era una época en la cual cada uno hacía lo que bien le parecía. De hecho, había un ciclo que se repetía constantemente. El ciclo era que el pueblo de Israel pecaba contra Dios, se alejaban de Él. Entonces Dios mandaba a un pueblo que los subyugaba. Ellos entonces se volvían esclavos de este pueblo. Pero después de un tiempo clamaban a Dios. Dios levantaba un libertador. Ese libertador los sacaba de la esclavitud. Pero después de un tiempo volvían a apartarse de Dios, volvían a caer en servidumbre, volvían a clamar a Dios y así se repite constantemente en el libro de los jueces. En ese contexto aparece Gedeón. Y allí está Gedeón. Y Gedeón dice la escritura que él estaba allí escondido. Estaba haciendo algo que normalmente se hacía en un lugar alto. Gedeón estaba haciendo en un lugar escondido. Y de repente el Señor lo llama. Le dice, Gedeón, hombre valiente y esforzado. Bueno, es curioso, ¿no? Porque Gedeón está escondido y sin embargo Dios lo llama como si fuera valiente y esforzado. Obviamente que Dios ve lo que yo no puedo ver y lo que nadie más puede ver. Pero Dios veía en Gedeón un hombre valiente y Gedeón en cierta forma dice, yo Señor, sí, bueno, pero ¿estás seguro, Señor? Y allí Gedeón comienza a poner este tipo de pruebas a Dios en cuanto a lo que realmente él si era verdad o no. Una de las pruebas que le puso al Señor fue que le dijo, mira Señor, si yo voy a ser el libertador, vamos a hacer una prueba. Dice, vamos a hacer que en la mañana, cuando venga el amanecer, yo voy a dejar aquí como una alfombrita afuera. Entonces, si está todo seco, pero la alfombrita está mojada, entonces voy a saber que tú realmente me vas a enviar. Y al día siguiente se levanta, está todo seco, pero la alfombrita mojada, y entonces era la prueba que él había pedido, Dios la había cumplido. Pero Gedeón nuevamente dice, bueno, Señor, no, te pido una prueba más. Hagamos el contrario, que mañana esté todo mojado, pero la alfombrita seca. Y Dios también vuelve a hacer lo mismo. Pero aún Gedeón seguía con dudas. El Señor le dice, mira, Gedeón, te pido que derribes el altar que tiene tu padre hecho a Baal. Y Gedeón va de noche por miedo, obviamente, y va y derriba el altar. Y al otro día, cuando se dan cuenta que el altar ha sido derribado, comienzan a decir quién fue, y se descubre que fue Gedeón. Y entonces le piden al padre que lo saque para matarlo porque ha destruido el altar. Y entonces el padre dice, no, pará. Si él tiene un problema con Baal, que Baal se encargue. Y entonces allí Gedeón se levanta como el gran libertador. Después de pasar varias otras situaciones que no es el tema ahora, pero Gedeón terminó siendo el libertador para el pueblo y terminó siendo un juez para el pueblo. Pero ¿qué tuvo que dejar atrás? Bueno, Gedeón tuvo que dejar atrás los miedos, obviamente. Él tenía muchos temores y tuvo que dejarlos atrás. Muchos temores de los enemigos, pero también temores internos. Él se veía a sí mismo como alguien que no era capaz, como una persona que realmente era pequeño, de la tribu más pequeña. Y tuvo que dejar atrás los miedos. Pero también tuvo que dejar atrás la ignorancia, porque realmente vivía bajo una época de mucha ignorancia, donde hasta su propio padre tenía un altar a Baal, tenía un ídolo allí. Entonces él tuvo que dejar atrás la ignorancia y también tuvo que dejar atrás la miseria que vivía para salir adelante y decir, vamos a conquistar.
Quizás puede ser también tu caso, quizás tienes miedos, temores, quizás tengas ignorancia en cuanto a las cosas de Dios, o quizás vivas en la propia miseria. Pero Dios también te dice, deja atrás el pasado, deja atrás el pasado. En el caso de Moisés fue dejar privilegios, posiciones, dejar posibilidades, dejar una mala conciencia. En el caso de Gedeón fue dejar miedos, dejar ignorancia, dejar la miseria. ¿Qué más? Bueno, podemos hablar de David. Mencionamos ya en otro módulo en cuanto al tema de su adulterio. Él tuvo que dejar atrás también el adulterio que cometió con Betsabé. Él tuvo que dejar atrás el homicidio que cometió contra Urías Eteo para poder seguir avanzando y poder seguir siendo el hombre conforme al corazón de Dios. Y él tuvo que dejar eso atrás, aunque costó muchas consecuencias, costó un precio muy alto, y sin embargo él tuvo que dejarlo atrás para poder seguir siendo ese hombre conforme al corazón de Dios. Podemos hablar también de Nehemías. Nehemías era un hombre que había sido llevado cautivo allí por los babilónicos, por los caldeos, y allí estaba Nehemías. Ya había pasado también, ahora están bajo el imperio persa, y Nehemías estaba allí sirviendo como copero del rey. Y en un momento Nehemías pregunta por sus hermanos cómo estaban allí en Judá, y de repente le dice, mira, la verdad es la siguiente, estamos mal. ¿Por qué? Porque los muros de la ciudad siguen derribados, los muros siguen quemados, estamos desprotegidos, y entonces somos un blanco fácil del enemigo. El enemigo puede entrar constantemente y estamos muy mal, en gran mal y afrenta. Entonces Nehemías se sienta, llora y ayuna y ora delante de Dios y le dice, Dios, escucha mi oración que hago delante de ti día y noche, y permíteme hallar gracia delante de ti. Entonces Nehemías se presenta delante del rey después de un tiempo de oración, y allí el rey lo ve y le pregunta, ¿por qué estás triste? No es esto normal. Y entonces Nehemías le expresa lo que sentía al rey. Y el rey le dice, ¿qué cosa pides? Y dice que Nehemías oró al Dios de los cielos y le dijo, si le place al rey, deme permiso para que yo pueda ir y reconstruir allí los muros de mi ciudad, para que yo pueda ayudar a que mi ciudad pueda estar mejor. Y el rey le concede no solamente el permiso, sino también los recursos para poder ir. Ahora, Nehemías estaba cómodo en el palacio. Nehemías tenía seguridad en el palacio. Pero él tuvo que renunciar a esa comodidad y a esa seguridad, tuvo que renunciar a todo eso para poder ir a hacer la obra que Dios quería que hiciera, que fue reconstruir los muros físicos de la ciudad, pero también los muros espirituales. Dios lo utilizó, pero él tuvo que renunciar a su comodidad y a su seguridad para poder avanzar. Y Dios lo bendijo muchísimo. Dios lo bendijo muchísimo. Podríamos hablar también de Pedro. A ver, Pedro sabemos que era una persona que era impulsiva e imprudente. Siempre vemos a Pedro como teniendo siempre la respuesta rápida, como siempre queriendo sobresalir. Pero su impulsividad y su imprudencia lo llevaron a cometer quizás una de las peores cosas que pudo haber pasado en la vida de Pedro, que fue negar al Señor. El Señor había dicho claramente, miren, voy a ser llevado preso, voy a ser acusado falsamente y voy a ser muerto. Pero dice que Pedro le decía, no, Señor, no, nunca tal acontezca. El Señor decía, pero es necesario que me pase esto. Y es más, dijo el Señor, ustedes me van a negar, se van a escandalizar de mí. Y Pedro dijo, aunque todos los demás te nieguen, o sea, él se separaba a los demás, yo nunca te voy a negar. Y el Señor le dice, Pedro, ¿sabes una cosa? Satanás te pidió para zarandearte, mas yo he rogado por ti, para que tu fe no decaiga, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Pero Pedro pensaba que él no iba a ser capaz de hacer eso, y sin embargo, tras el arresto del Señor, Pedro se va y comienza a seguir al Señor de lejos. Y allí, ante el fuego, afuera del patio del sumo sacerdote, allí Pedro niega al Señor 3 veces. Lo negó con palabras, lo negó con insultos, lo negó diciendo no conozco a tal hombre. Y entonces canta el gallo y Pedro se acuerda de las palabras del Señor. Pedro tuvo que olvidarse del fracaso que tuvo en ese momento. Ahí es un fracaso muy grande. Él había prometido algo que no podía cumplir y sin embargo lo hizo. Entonces Dios obró también en Pedro en restauración y Pedro tuvo que dejar atrás el fracaso. Pero tuvo que dejar atrás su imprudencia.
Tuvo que aprender a no ser impulsivo con sus palabras. Y es interesante porque después cuando uno lee las dos cartas de Pedro, te das cuenta de cómo Pedro cambió por completo. Ya su tono no era agresivo, no era impulsivo, más bien era un tono más bien paternal, pastoral, hablando acerca de la paciencia y hablando acerca de la sumisión. Pero tuvo que dejar atrás esas cosas. Es interesante porque cuando llegamos al libro de Hechos y allí Pedro da sus famosos discursos, tanto en Hechos 2, 3, 4, ya está allí hablando, en un momento Pedro da una frase que es impactante. Pedro dice, hablando de los judíos, dijo, vosotros negasteis al justo. Y cualquiera podría pensar, no, pero para, Pedro, vos fuiste el que negaste al justo. Fuiste vos, Pedro. Pero qué hermoso pensar que cuando dejamos atrás el pasado, el Señor hace una obra tan hermosa en nuestra vida que nos permite dejar también atrás esa culpa por lo que hicimos. Y ahora Pedro se puede levantar con total confianza delante de Dios, quien promete que Él nos limpia de todo pecado por los méritos de Cristo. Y entonces Pedro se levantó y dijo, vosotros negasteis. Pero también, no, pero ya está. Ya Dios me perdonó. Ya está. Pero tuvo que dejar atrás el pasado. Su fracaso, sus imprudencias, también la culpa, pero también los negocios, porque también Pedro puede haber sido con su negocio. De hecho, intentó seguir. En un momento, después de que el Señor había muerto y resucitado, Pedro todavía con dudas dijo, vamos a pescar de vuelta, porque total, Pedro tuvo que dejar atrás también sus negocios y comenzar a depender solamente de lo que el Señor quería para su vida. Podríamos hablar también de Pablo. Lo mencionamos antes, su formación académica y religiosa lo hacía alguien muy importante y tuvo que dejar atrás la formación. Tuvo que dejar atrás sus logros. Todo lo que él había construido en una vida importante que tenía cartas de los principales para que él fuera persiguiéndolos del camino. Tuvo que dejar atrás su imagen de ser el perseguidor, el gran Saulo de Tarso, a ser ahora el perseguido, el apóstol Pablo. Tuvo que dejar atrás su religión, ya no era más judío, ya no era más fariseo, ahora era un cristiano, como se lo mencionó también justamente a él, allí cuando en Hechos 11, cuando él estaba allí en Antioquía. Él tuvo que dejar atrás su actitud también, ya no era esa actitud de grandeza, ahora era una actitud de humildad. Sus prejuicios también, porque siendo fariseo él no se juntaba con los gentiles y ahora fue el apóstol de los gentiles. Fíjense, acompáñenme por favor a Gálatas, capítulo 1. Gálatas 1, dice allí, versículo 13, Gálatas 1, 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Claro, él era un perseguidor, él tenía una conducta dentro del judaísmo, un reconocimiento, dejó todo eso atrás. Versículo 23. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo, en el pasado, nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Tremendo versículo. Oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Eso es lo que Dios hace con una vida totalmente destinada. En Hechos 9 leemos cómo llegó el encuentro con el Señor cuando estaba allí en camino hacia Damasco. De repente ve esa luz tremenda que resplandece y esa luz que realmente lo deja ciego por un tiempo, donde él escucha decir, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y entonces de repente él tiene ese encuentro con Cristo y viene al Señor y dice, bueno, Señor, aquí estoy. Tremenda, ¿no? Personajes que tuvieron que aprender a dejar atrás el pasado. Si Dios quiere, en el próximo módulo vamos a continuar también con este tema. Muchas gracias por la atención.